En el vasto relato de la Biblia hay genealogías que, a simple vista, parecen una simple lista de nombres. Muchos lectores las pasan por alto pensando que son detalles menores, pero detrás de cada nombre hay un puente invisible que conecta el origen de la humanidad con las historias que cambiaron el rumbo del mundo. Hoy quiero llevarte al inicio de una de las genealogías más fascinantes, la de Noé. Su historia no comienza en el diluvio, ni siquiera con la construcción del arca, sino con sus ancestros. Hombres que vivieron siglos antes y que marcaron la diferencia entre quienes decidieron caminar con Dios y quienes se apartaron de Él. Cuando pensamos en Noé, solemos imaginar al hombre justo que sobrevivió con su familia al gran diluvio universal. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que Noé es el resultado de una cadena de generaciones cuidadosamente preservada desde el mismo Adán. Solo 9 generaciones separan a Noé del primer hombre creado por Dios. Esto significa que la historia de Noé no es aislada, sino que forma parte de un plan divino que viene desarrollándose desde el principio de los tiempos. Todo comienza con Adán, el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios y puesto en el huerto del Edén con la misión de cuidarlo y gobernar sobre la creación. Su desobediencia al comer del fruto prohibido trajo consecuencias que aún sentimos: la muerte, el dolor, el trabajo arduo y la separación espiritual del Creador. Sin embargo, Dios no abandonó a la humanidad. Adán y Eva tuvieron hijos, y aunque Caín asesinó a su hermano Abel en un acto de envidia y violencia, Dios levantó un nuevo linaje a través de Set. Con Set inicia la línea que desembocaría en Noé. Set representa la continuidad de la promesa divina, el recordatorio de que, a pesar del pecado, Dios siempre deja una puerta abierta para la esperanza. El hijo de Set fue Enós, y aquí ocurre algo muy interesante. Génesis dice que en los días de Enós los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es más que una frase, significa que la humanidad empezó a reconocer su necesidad de depender de Dios, a buscarle en medio de un mundo que ya se inclinaba hacia la corrupción. Es como si un despertar espiritual hubiese surgido en esa generación. De Enós nació Cainán, y luego Mahalaleel. Estos nombres quizá no nos resulten familiares ni tan mencionados en sermones o lecturas, pero fueron eslabones fundamentales en la cadena de la fe. Cada uno de ellos mantuvo viva la descendencia que aún guardaba la promesa hecha en Edén, que vendría una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego de Mahalaleel vino Jared, y en sus días nació uno de los personajes más enigmáticos de toda la Biblia, Enoc. Enoc es recordado porque no experimentó la muerte. El relato bíblico dice que caminó con Dios, y de pronto desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta breve descripción ha dado pie a siglos de misterio y especulación. ¿Qué significa exactamente que Dios se lo llevó? No murió, no fue enterrado, simplemente dejó de estar entre los hombres y pasó directamente a la presencia divina. Enoc es el bisabuelo de Noé, y su historia marca un punto de contraste con la oscuridad creciente en la humanidad. Mientras la mayoría se hundía en la maldad, hubo un hombre que caminó tan cerca de Dios que fue arrebatado. Incluir este detalle en el árbol genealógico de Noé no es un simple dato curioso, es un recordatorio de que en medio de generaciones torcidas, siempre hubo un remanente fiel. El hijo de Enoc fue Matusalén, famoso por ser el hombre que más años vivió sobre la tierra, llegando a 969. Su longevidad no es solo un récord bíblico, sino que tiene un simbolismo interesante. Según muchos cálculos, Matusalén murió justo en el mismo año en que comenzó el diluvio. Es como si su vida larga hubiese extendido la misericordia de Dios hasta el último momento. Durante siglos fue un testigo viviente de la fidelidad divina y segaramente transmitió a sus descendientes, entre ellos a Noé, historias directas de sus antepasados. Pensemos en esto: Matusalén pudo haber conocido a Adán, ya que sus vidas se superponen en los cronogramas bíblicos. Esto significa que las historias del Edén, la caída y las promesas de Dios pudieron haber llegado a Noé no como leyendas lejanas, sino como relatos transmitidos casi de primera mano por su abuelo. Después de Matusalén nació Lamec, padre de Noé. Lamec no debe confundirse con otro Lamec que aparece en la línea de Caín. Este Lamec pertenecía a la línea justa y esperaba con ansias la intervención de Dios. Cuando Noé nació, Lamec pronunció una frase profética:
Éste nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo Jehová. Es decir, Lamec veía en su hijo una esperanza de alivio para el sufrimiento humano, un cumplimiento parcial de la promesa que Dios había hecho en el Edén. El nombre Noé significa justamente consuelo o descanso. Su propio padre lo veía como un portador de esperanza en tiempos difíciles. Hasta aquí, ya tenemos la línea completa que conecta a Adán con Noé: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y finalmente Noé. No es solo una sucesión de nombres, es un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Cada uno de estos hombres fue parte de un plan mayor, aunque quizá no lo comprendieron del todo en su momento. Cada uno sostuvo, transmitió y protegió la fe en medio de un mundo que cada vez se hundía más en el pecado. Ahora, imaginemos el contexto en el que vivieron. La longevidad de estos patriarcas era impresionante, llegando a 700, 800 o incluso más de 900 años. Eso significa que varias generaciones convivían al mismo tiempo, compartiendo experiencias, enseñanzas y advertencias. En ese ambiente, la transmisión de la fe no dependía de un libro escrito ni de registros oficiales, sino de la palabra hablada, de las historias contadas junto al fuego, de las memorias transmitidas de padres a hijos. Así, Noé creció escuchando no solo la voz de su padre Lamec, sino también los relatos de su abuelo Matusalén, que a su vez había oído historias directas de su bisabuelo Enoc y posiblemente relatos aún más antiguos que remontaban hasta Adán mismo. ¿Te das cuenta de lo asombroso que es? La memoria del Edén podía estar a solo unos pocos relatos de distancia. Pero también hay un contraste importante. Mientras la línea de Set se mantuvo buscando a Dios, la descendencia de Caín tomó otro rumbo. Caín fundó ciudades, sus descendientes se hicieron expertos en metales, ganadería y música, pero también la violencia y el orgullo se multiplicaron en su linaje. De ese lado encontramos al otro Lamec, un hombre que se jactaba de su venganza y su brutalidad. Dos genealogías convivían en paralelo, la de los que invocaban el nombre de Jehová y la de los que se apartaban de él. En ese escenario nació Noé, fruto de la línea que mantenía viva la llama de la fe. Cuando entendemos esta genealogía, descubrimos que el diluvio no fue un evento aislado, sino el desenlace de siglos de historias, fidelidades y rebeliones. Noé no surgió de la nada, sino que fue el heredero de una tradición que, aunque débil y a veces escondida, seguía apuntando hacia Dios. Y aquí surge una reflexión poderosa: cada generación tiene la responsabilidad de transmitir la fe a la siguiente. Enoc caminó con Dios, Matusalén extendió la misericordia divina, Lamec profetizó sobre el descanso que vendría con su hijo, y Noé recogió esa herencia y la llevó hasta el momento decisivo de la historia humana. Hoy, al mirar este árbol genealógico, podemos vernos reflejados. Nosotros también formamos parte de una cadena. Quizá no lo pensamos a menudo, pero lo que creemos, lo que transmitimos a nuestros hijos y nietos, será la herencia que ellos reciban. Así como Noé fue marcado por las historias de sus antepasados, también las futuras generaciones serán marcadas por lo que nosotros les dejemos. La genealogía de Noé nos recuerda que la fe no nace en un vacío, sino que se cultiva en familias, en comunidades, en relatos que atraviesan el tiempo. Así termina la primera parte de este recorrido. Hemos visto cómo la historia de Noé no puede entenderse sin sus raíces, sin esos nombres que parecen olvidados pero que sostienen la estructura de toda la narrativa bíblica. Y apenas hemos llegado hasta su nacimiento. En la siguiente parte descubriremos cómo su vida, marcada desde el inicio por la fe de sus padres y abuelos, se convierte en el eje de un plan mucho más grande. El salvamento de la humanidad a través del arca y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del mundo. En la primera parte de este recorrido vimos cómo Noé no apareció de manera aislada, sino que fue el fruto de una larga línea de hombres que mantuvieron viva la fe en medio de un mundo que se hundía en la corrupción. Desde Adán hasta Lamec, pasando por Set, Enos y otros patriarcas, cada generación aportó un eslabón en la cadena que conduciría al hombre del arca. Ahora, en esta segunda parte, nos detendremos en dos personajes que brillan con luz propia dentro de la genealogía, Enoc y Matusalén. Ambos tienen un papel crucial para entender no solo la historia de Noé, sino también el mensaje espiritual que atraviesa toda la Escritura.
Enoc aparece como un rayo de esperanza en medio de una época cada vez más oscura. Génesis lo describe de una manera sorprendentemente breve: Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta frase, corta pero contundente, ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. ¿Qué significa exactamente caminar con Dios? No se trata de dar pasos físicos al lado del Creador, sino de llevar una vida tan alineada a su voluntad que todo lo que Enoc hacía reflejaba la presencia divina. Fue un hombre que no se conformó con las costumbres de su tiempo. Mientras el mundo avanzaba hacia la violencia, la idolatría y la arrogancia, Enoc escogió vivir de manera diferente. Su vida se convirtió en un testimonio de fidelidad y obediencia. Lo más impactante de Enoc es su final. No conoció la muerte. No hay tumba, no hay entierro, no hay descendientes que lloraron sobre su cuerpo. Simplemente desapareció de entre los hombres. Dios lo tomó para sí, arrebatándolo de la tierra como un tesoro demasiado valioso para dejar en manos de la corrupción. En toda la Biblia solo encontramos un caso similar, el del profeta Elías, arrebatado en un carro de fuego siglos más tarde. Esto convierte a Enoc en un misterio viviente, un recordatorio de que la comunión íntima con Dios abre puertas a lo eterno que trascienden nuestra comprensión. Para Noé, la figura de Enoc no era un mito lejano. Enoc era su bisabuelo. Es probable que las historias sobre él se transmitieran de generación en generación con un aire de reverencia y asombro. Imagínate a Matusalén, el hijo de Enoc, contándole a sus nietos cómo su padre simplemente desapareció, cómo caminaba con Dios de una manera tan especial que un día ya no volvió a casa. Esos relatos debieron impactar profundamente a Noé. La certeza de que un hombre común, de carne y hueso, pudo vivir en tal cercanía con Dios que fue llevado sin morir, debió convertirse en un ideal para él. Quizá Noé se inspiró en ese ejemplo para mantenerse firme cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Después de Enoc aparece Matusalén, su hijo, conocido por haber vivido más que cualquier otro ser humano registrado en la Biblia. 969 años. Casi un milenio completo. La vida de Matusalén abarcó generaciones enteras. Vio nacer y morir a incontables descendientes, presenció el desarrollo de civilizaciones, y con cada año extra de vida se convirtió en un monumento viviente de la paciencia y misericordia de Dios. Lo fascinante es que, de acuerdo con los cálculos cronológicos de Génesis, Matusalén murió en el mismo año en que comenzó el diluvio. Esto no parece ser una simple coincidencia. Es como si Dios hubiese prolongado la vida de este hombre hasta el último momento posible, extendiendo así su misericordia hacia la humanidad antes del juicio final. Matusalén, como abuelo de Noé, seguramente tuvo un papel crucial en su formación espiritual. Piénsalo por un momento, este anciano no era un simple abuelo que contaba historias, era alguien que había convivido con Enoc, alguien que escuchó directamente cómo era caminar con Dios. Además, si observamos la línea de tiempo, Matusalén pudo haber convivido también con Adán en su juventud. Esto significa que Matusalén tenía acceso a relatos directos de los orígenes mismos de la humanidad. Al sentarse junto al fuego y escuchar a su abuelo hablar, Noé no estaba oyendo cuentos vagos, estaba recibiendo un testimonio que se remontaba prácticamente al Edén. Era como si la memoria de la primera creación siguiera viva en los labios de su familia. El siguiente eslabón de la cadena fue Lamec, padre de Noé. La Biblia nos da un detalle íntimo sobre él. Cuando Noé nació, pronunció una frase profética. Dijo: «Este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que maldijo Jehová». Esto revela varias cosas. En primer lugar, la humanidad aún vivía bajo el peso de la maldición pronunciada en Edén, esa maldición que hacía la tierra difícil de cultivar, que llenaba el trabajo de dolor y sudor. En segundo lugar, Lamec depositó una esperanza especial en su hijo. Lo vio como alguien que traería alivio, descanso, consuelo. El mismo nombre de Noé significa descanso o consuelo. Esto no fue una casualidad. Desde su nacimiento, Noé cargaba sobre sus hombros una expectativa divina. Imaginemos a Noé creciendo en ese ambiente. Su padre lo veía como una esperanza para el mundo. Su abuelo Matusalén le contaba historias de un bisabuelo que había sido arrebatado por Dios.
Y a través de esa misma línea familiar, Noé recibía ecos de la voz de Adán, del Edén, de las primeras promesas. ¿Cómo no iba a sentirse diferente? ¿Cómo no iba a crecer con la convicción de que su vida tenía un propósito? Aunque el mundo a su alrededor se volvía más corrupto y violento, Noé tenía en sus raíces ejemplos de fe y de cercanía con Dios. La genealogía, entonces, no es una lista seca de nombres. Es un hilo de oro que conecta generaciones con un mismo propósito, mantener viva la fe y transmitirla hasta que llegara el momento decisivo. Enoc representa la intimidad con Dios. Matusalén simboliza la paciencia y la misericordia divina, un tiempo extendido de gracia. Lamec encarna la esperanza de un alivio en medio del sufrimiento. Y todo eso se concentra en la vida de Noé, quien se convertiría en el hombre que halló gracia delante de Dios cuando todo el mundo se había corrompido. Hay un detalle que no podemos pasar por alto. Mientras todo esto ocurría en la línea de Set, descendiente de Adán, también existía otra línea, la de Caín. Este linaje tomó un rumbo completamente distinto. En el relato bíblico vemos que los descendientes de Caín se enfocaron en la construcción de ciudades, en la música, en la metalurgia, en el desarrollo humano, pero también en la violencia y la arrogancia. El otro Lamec, descendiente de Caín, se jactaba de haber matado a un hombre y hacía poemas celebrando su brutalidad. Es decir, mientras en la línea de Set había ejemplos como Enoc, que caminó con Dios, en la línea de Caín había hombres que celebraban la violencia. Estas dos genealogías corrieron paralelas, pero sus destinos eran muy diferentes. De una vendría el Salvador del mundo, Jesucristo, y de la otra surgirían ejemplos de rebelión y de rechazo a Dios. Cuando observamos este contraste entendemos mejor el contexto en el que Noé vivió. El mundo no era un lugar neutral. Era un campo de batalla espiritual en el que la mayoría se inclinaba hacia el mal. La corrupción moral, la violencia y la idolatría crecían sin freno. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, había un linaje que mantenía viva la esperanza. Ese linaje fue el que produjo a Noé. Y este detalle es fundamental, porque muestra que Dios siempre preserva un remanente, siempre hay un grupo, por pequeño que parezca, que se mantiene fiel. Y a través de ellos Dios lleva adelante sus planes. La segunda parte de esta genealogía nos invita a reflexionar en algo personal. No se trata solo de mirar hacia atrás y aprender nombres antiguos. Se trata de preguntarnos qué herencia estamos transmitiendo nosotros hoy. ¿Qué recordarán nuestros hijos y nietos de nosotros? ¿Seremos como Enoc, recordados por caminar con Dios? ¿Seremos como Matusalén, símbolos de paciencia y fidelidad? ¿O seremos como aquel Lamec descendiente de Caín, que se jactaba de la violencia? La genealogía de Noé es un espejo que nos invita a examinar qué legado estamos construyendo. Noé heredó historias, ejemplos y promesas. Pero más importante aún, heredó una fe que supo hacer suya. En la próxima parte veremos cómo esa fe lo llevó a convertirse en un hombre distinto, señalado por Dios en un tiempo en que la humanidad estaba a punto de ser destruida. Su genealogía lo preparó, pero sus decisiones lo confirmaron como un justo entre los hombres. La historia apenas comienza a desplegarse, y lo que veremos en adelante es cómo Noé, con todas esas raíces, enfrentó uno de los momentos más decisivos de la historia de la humanidad, el diluvio. En las dos primeras partes de este recorrido hemos seguido el hilo invisible que conecta a Noé con sus ancestros. Vimos cómo desde Adán hasta Lamec se fue tejiendo una genealogía cargada de simbolismo, de fe y de promesas. Descubrimos la figura de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado, y a Matusalén, cuya vida casi milenaria se convirtió en un testimonio de la paciencia divina. También conocimos a Lamec, padre de Noé, que profetizó sobre su hijo llamándolo descanso y consuelo. Ahora, en esta tercera parte, nos centraremos en Noé mismo. Porque aunque la genealogía prepara el terreno, es en la vida de este hombre donde esa herencia se materializa de forma decisiva. Noé no es un nombre más en la lista, es el punto de quiebre de la historia humana. El libro de Génesis describe a Noé de una manera que lo distingue de toda su generación. Dice que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones,
con Dios caminó Noé. Esta declaración es asombrosa, sobre todo si recordamos el contexto en el que vivía. La tierra estaba corrompida, la violencia llenaba el mundo, y los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo al mal. Es decir, la humanidad había llegado a un nivel de decadencia moral y espiritual que no tenía vuelta atrás. Y en medio de esa oscuridad, un hombre brillaba como una excepción. Noé halló gracia delante de Dios. Esa gracia no era un mérito propio, no era que Noé fuese perfecto en el sentido de no tener fallas, sino que era un hombre que buscaba a Dios, que escuchaba su voz y vivía conforme a sus mandatos. Este detalle es clave, la justicia de Noé no se explica sin el trasfondo de su genealogía. Creció escuchando de Enoc, del camino de la fe, del ejemplo de obediencia. Creció bajo la sombra de Matusalén, que representaba la paciencia divina. Creció con un padre que lo vio como un portador de descanso. Todo eso lo formó, pero Noé tuvo que tomar sus propias decisiones. No se limitó a ser heredero de historias, él mismo se convirtió en protagonista de una nueva página de la historia. La fe se hereda en forma de testimonio, pero debe hacerse personal en forma de decisión. Y Noé eligió caminar con Dios, aunque el mundo entero eligiera lo contrario. El relato bíblico nos muestra que, debido a la corrupción del mundo, Dios decidió destruirlo con un diluvio. Pero antes de hacerlo, escogió a Noé como el hombre que preservaría la vida. Dios le dio instrucciones detalladas, debía construir un arca de madera de gofer, con medidas específicas, compartimentos y recubrimiento de brea. Este arca no era una simple barca improvisada, era una construcción colosal, diseñada para sobrevivir a un cataclismo global. Lo impresionante es que Noé obedeció. No discute, no protesta, no se burla de lo imposible de la tarea. Simplemente lo hace. El texto dice, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Aquí se revela otra faceta del carácter de Noé. No solo era justo, era obediente. No obedecía a medias, no seleccionaba lo que le convenía, obedecía en todo. Esta obediencia es lo que marca la diferencia entre él y el resto de su generación. Mientras el mundo se burlaba y se entregaba a la violencia, Noé trabajaba en silencio, día tras día, construyendo un arca en tierra seca, confiando en una promesa que aún no se veía. La fe de Noé no era teórica, era práctica, tangible, concreta. Se expresaba en clavos, tablas y esfuerzo. Era la fe puesta en acción. Es probable que durante esos años de construcción Noé y su familia enfrentaran burlas, desprecio y rechazo. Imaginemos a los vecinos riéndose de él, llamándolo loco, cuestionando qué sentido tenía construir un barco en medio de la tierra. Pero Noé perseveró. La fe verdadera siempre parece locura para quienes no creen. Sin embargo, la diferencia entre la vida y la muerte en ese momento dependía de obedecer o no obedecer. Y Noé eligió confiar en la palabra de Dios por encima de la opinión de los hombres. Otro detalle importante es que Dios no solo salvó a Noé, sino también a su familia. Su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos entraron en el arca con él. Esto nos habla de la dimensión familiar de la fe. La obediencia de un hombre se convirtió en refugio para toda su casa. Su fe no lo aisló, sino que arrastró consigo a los más cercanos. Aquí encontramos un principio poderoso. Lo que hacemos con nuestra vida espiritual no afecta solo a nosotros, afecta a quienes nos rodean. Nuestra fe puede convertirse en un arca de salvación para nuestra familia. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, serán tema central en la siguiente parte, pues de ellos surgirán los pueblos que repoblarán la tierra después del diluvio. Pero antes de adelantarnos, conviene reflexionar en lo que significaba ser un hombre justo en medio de la corrupción. Noé no tenía multitudes apoyándolo. No había comunidades enteras de fe como las conocemos hoy. No había templos, ni pastores, ni predicadores alentándolo. Estaba prácticamente solo, con su familia, en un mundo hostil. Y aún así, eligió caminar con Dios. Esa es una de las lecciones más poderosas de su historia, no necesitas que todos te sigan para hacer lo correcto. Aunque el mundo entero se oponga, tu fidelidad a Dios puede marcar la diferencia. La justicia de Noé también nos recuerda que la fidelidad se prueba en lo cotidiano.
No se trata solo de los grandes momentos de decisión, sino de la constancia en las pequeñas cosas. Día tras día, clavo tras clavo, tabla tras tabla, Noé demostró su confianza en Dios. Esa perseverancia fue la que lo preparó para el momento en que llegó el diluvio. La fe no se improvisa en tiempos de crisis, se cultiva en tiempos de calma. Noé ya estaba entrenado en la obediencia cuando el juicio llegó. Y por eso sobrevivió. Al observar la vida de Noé, vemos que todo lo que heredó de sus ancestros se concentró en él y se elevó a un nivel superior. Enoc le mostró que caminar con Dios es posible. Matusalén le mostró que la paciencia de Dios es amplia. Lamec le mostró que su vida estaba marcada por un propósito de descanso. Y Noé tomó esa herencia y la convirtió en acción. La genealogía, entonces, no era solo un registro, era un entrenamiento espiritual que lo preparó para ser el hombre de la hora. Pero no olvidemos el contraste. La Biblia también describe la condición del mundo en los días de Noé. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, multiplicando la corrupción y la violencia. El texto habla de gigantes, de hombres de renombre, de una sociedad poderosa pero alejada de Dios. Esa descripción nos muestra un mundo lleno de poder humano pero vacío de justicia. Y es en ese escenario donde Noé resplandece como un faro solitario. La lección es clara, no importa cuán grande sea la maldad de una sociedad, siempre habrá un lugar para la gracia de Dios en aquellos que le son fieles. La vida de Noé también anticipa un patrón que veremos repetirse en toda la Biblia: la salvación de un justo trae vida a muchos. Así como Noé construyó un arca para salvar a su familia, siglos después otro justo, Jesucristo, ofrecería su vida para salvar a la humanidad entera. El arca de madera se convierte en un símbolo de la cruz. Y la historia de Noé deja de ser solo un relato antiguo para convertirse en un mensaje profético que apunta al Evangelio. Esta conexión es fundamental para entender por qué la genealogía importa. No es solo historia, es profecía viva que prepara el camino hacia la redención final. En este punto del recorrido, Noé ya no es simplemente un descendiente de Adán, Set o Enoc. Es el hombre que se levanta como un puente entre un mundo condenado y un nuevo comienzo. El diluvio borraría casi todo, pero gracias a Noé y su fe, habría una nueva oportunidad para la humanidad. Y ese es quizás el mensaje más esperanzador de todos. Cuando parece que todo está perdido, Dios siempre levanta a alguien que, con fe y obediencia, abre un camino hacia la vida. Así llegamos al final de esta tercera parte. Hemos visto cómo Noé, nutrido por su genealogía, se convirtió en un hombre justo en medio de la corrupción, un obediente en medio de la rebelión, un hombre de fe en medio de la incredulidad. En la siguiente parte nos adentraremos en la historia de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Porque de ellos surgirán las naciones que poblarán la tierra después del diluvio, y comprender su papel nos ayudará a entender cómo la genealogía de Noé se ramifica hasta alcanzar al mundo entero. Llegamos a un punto decisivo en nuestra travesía por el árbol genealógico de Noé. Hemos explorado sus raíces, desde Adán hasta Lamec, y hemos descubierto cómo los relatos de Enoc, Matusalén y su propio padre moldearon el carácter de este hombre que halló gracia delante de Dios. Ahora es momento de entrar en la parte más dramática de la historia, el diluvio. Porque si la genealogía nos mostró la preparación de Noé, el diluvio revela el motivo por el cual su vida era tan crucial para el plan divino. En estas líneas, veremos cómo el juicio de Dios se desató sobre la humanidad, cómo el arca se convirtió en un refugio de vida, y cómo Noé y su familia se transformaron en los guardianes de un nuevo comienzo. La Biblia nos dice que la maldad de los hombres había llegado a un punto insostenible. Los pensamientos del corazón eran de continuo al mal, la violencia cubría la tierra, y el pacto original entre Dios y la humanidad parecía haber sido olvidado por completo. Fue entonces cuando Dios decidió poner fin a esa generación con un cataclismo que limpiaría la tierra de la corrupción. Pero en medio de esa decisión tan radical, hubo una excepción, Noé. Mientras la humanidad se hundía en el pecado, Noé se mantenía íntegro. Esa diferencia marcó el destino de toda la humanidad. Un solo hombre, con su fe y su obediencia, se convirtió en la línea de continuidad de la vida sobre la tierra.
Las instrucciones que Dios le dio a Noé para construir el arca son detalladas. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Es decir, una estructura gigantesca, de más de 130 metros de longitud. Tenía que dividirse en compartimentos, recubrirse con brea por dentro y por fuera, y contar con una ventana superior para la ventilación. El arca no era un barco elegante ni diseñado para navegar con dirección, era una caja flotante diseñada únicamente para sobrevivir al juicio de las aguas. La obediencia de Noé a estos detalles demuestra un rasgo esencial: no bastaba con creer en la palabra de Dios, era necesario seguirla al pie de la letra. Durante años, Noé trabajó en la construcción del arca. Cada tabla levantada era un acto de fe. Cada clavo era un recordatorio de que confiaba en una promesa invisible. Es imposible imaginar el desafío que significaba llevar adelante esa obra en medio de un mundo que se burlaba. Pero lo que para otros era locura, para Noé era salvación. Esta imagen nos enseña que la fe verdadera se traduce en acciones concretas, incluso cuando parecen absurdas a los ojos del mundo. La fe de Noé fue práctica, perseverante y paciente. Cuando llegó el momento, Dios ordenó a Noé que entrara al arca con su familia y que llevara consigo a los animales. De cada especie debía entrar un macho y una hembra, y de los animales limpios, 7 parejas. El arca se convirtió así en un pequeño reflejo de la creación entera. Era como si dentro de sus muros de madera se guardara el ADN del mundo, un arca no solo de personas, sino de vida en todas sus formas. El mensaje aquí es poderoso: Dios no solo preserva a los hombres, preserva la creación misma. El plan divino no es destruir por destruir, sino purificar para dar un nuevo comienzo. El relato nos dice que Noé entró en el arca con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. 8 personas en total. El resto del mundo quedó fuera. Esa cifra pequeña nos recuerda algo que se repite en toda la Biblia: Dios siempre trabaja con un remanente. No son las multitudes las que aseguran la bendición, sino los fieles que se mantienen firmes. Aunque fueran pocos, esos 8 serían la semilla de una nueva humanidad. Y lo que sucedió a continuación fue el juicio más grande registrado en la Escritura. Se abrieron las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos. Llovió durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron la tierra, se elevaron por encima de las montañas más altas, y todo ser viviente que no estaba en el arca pereció. El mundo que Noé conocía desapareció bajo las aguas. Imaginemos ese momento: el rugido del agua, el cielo abierto en torrentes, los ríos desbordados, las casas, los campos, los hombres y los animales arrastrados sin remedio. Y en medio de ese caos, flotando sobre la superficie, un arca de madera que contenía la esperanza de la vida. El contraste es estremecedor. El mismo diluvio que trajo destrucción al mundo fue el que levantó el arca hacia lo alto. Lo que para unos era muerte, para Noé fue salvación. Y esa es otra de las grandes lecciones de la historia: la diferencia entre la vida y la muerte depende de estar dentro o fuera del refugio que Dios ha provisto. Después de los 40 días de lluvia, las aguas continuaron cubriendo la tierra durante 150 días más. No fue un evento breve, fue un proceso largo, un juicio que transformó la faz del mundo. Pero Dios no se olvidó de Noé. Génesis dice: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales que estaban con él en el arca. Esta frase es conmovedora. No significa que Dios lo hubiera olvidado y luego lo recordara, sino que nunca dejó de tenerlo presente. En medio del silencio de las aguas, en medio de los días interminables de encierro, la mirada de Dios seguía sobre su siervo. Y finalmente, el viento sopló, las aguas comenzaron a descender, y el arca se detuvo en los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo, luego una paloma. El cuervo voló de un lado a otro, pero no volvió. La paloma regresó porque aún no encontraba lugar donde posarse. Al cabo de unos días, Noé volvió a soltarla, y la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. Ese pequeño símbolo fue la señal de que la vida estaba renaciendo, que las aguas estaban retrocediendo, que un nuevo capítulo comenzaba. La paloma con la rama de olivo se ha convertido desde entonces en un símbolo universal de paz, pero su origen está aquí, en la historia de Noé.
Finalmente, cuando la tierra estuvo seca, Dios ordenó a Noé que saliera del arca con su familia y con todos los animales. Y lo primero que hizo Noé al poner un pie en tierra firme no fue correr a construir una casa, ni a sembrar el campo, ni a celebrar con banquetes. Lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Ofreció holocaustos de los animales limpios, y el aroma de ese sacrificio subió a la presencia de Dios. Este acto revela el corazón de Noé. Su prioridad no era su comodidad, sino honrar al Dios que lo había salvado. Su primer gesto fue de gratitud, de adoración, de reconocimiento de que todo lo que había sobrevivido era por gracia divina. La respuesta de Dios fue un pacto. Prometió no volver a maldecir la tierra a causa del hombre, ni destruir todo ser viviente como lo había hecho. Y como señal de ese pacto, puso en el cielo el arco iris. Cada vez que las nubes se acumulen y aparezca el arco, será un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. Este pacto no era solo con Noé y su familia, era con toda la creación. Hasta hoy, cada arco iris que aparece en el cielo es un eco de aquel pacto, una confirmación de que Dios sigue recordando su palabra. Aquí vemos que la genealogía no solo preservó un linaje, preservó la relación de Dios con la humanidad. El arca fue el puente entre un mundo destruido y un mundo renovado. Y Noé, con su fe y su obediencia, se convirtió en el guardián de ese puente. La tierra estaba lista para un nuevo comienzo, y de los hijos de Noé surgirían las naciones que poblarían el mundo. Sem, Cam y Jafet serían los nuevos patriarcas de la humanidad, los nuevos troncos de un árbol que se extendería hasta nuestros días. Pero antes de hablar de ellos, conviene detenernos un momento en la enseñanza espiritual de este episodio. El diluvio es una historia de juicio, sí, pero también de gracia. Dios juzga la maldad, pero también ofrece un arca. La salvación estaba disponible, pero pocos la aceptaron. Lo mismo ocurre hoy. El Evangelio de Jesucristo es nuestro arca, nuestra invitación a entrar en el refugio de Dios. Muchos se burlan, muchos lo rechazan, pero quienes creen y obedecen encuentran vida. La historia de Noé es un espejo que nos confronta, ¿estamos dentro o fuera del arca? El árbol genealógico de Noé no se entiende sin este episodio. Sus raíces lo prepararon, pero el diluvio lo definió. Y a partir de aquí, su descendencia sería la que marcaría el rumbo de la humanidad. En la siguiente parte entraremos en la historia de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Ellos son los fundadores de pueblos enteros, los padres de las naciones que poblaron la tierra después del diluvio. Y comprender su lugar en este árbol es descubrir cómo de un solo hombre y su familia se extendió la diversidad cultural, geográfica y espiritual del mundo entero. El diluvio había terminado. El mundo antiguo, con toda su corrupción y violencia, quedó sepultado bajo las aguas. Y al salir del arca, Noé y su familia se encontraron con un planeta en silencio, renovado, como una página en blanco. En ese escenario desolado, Dios entregó a Noé y a sus hijos una misión grandiosa: volver a llenar la tierra, volver a poblarla, volver a escribir la historia de la humanidad. Y así, la genealogía de Noé se convierte en el punto de partida de todas las naciones. Sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, son los troncos de los que brotarán ramas que se extienden hasta nuestros días. Entender quiénes fueron ellos y qué pueblos surgieron de su linaje es comprender cómo la Biblia explica el origen de las culturas y cómo seguimos conectados a este árbol hasta hoy. El primer hijo es Sem. Su nombre significa nombre o fama, y de él nacerán los pueblos semitas. Esta palabra sigue siendo usada en la actualidad. Semitas son los hebreos, los árabes, los arameos, los asirios y muchos otros pueblos del Medio Oriente. De Sem vendrá una línea que lleva directamente hasta Abraham, el patriarca de Israel. De Abraham nacerán Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y siglos después, Jesús de Nazaret. Esto significa que Sem es un eslabón clave en la historia de la salvación. Su descendencia no solo forma pueblos y naciones, sino que es el canal elegido por Dios para traer al Mesías. Al mirar la genealogía de Sem vemos la raíz de la fe bíblica. Y también vemos el inicio de conflictos que aún marcan al mundo moderno, pues de Sem también descienden los pueblos árabes,
lo que conecta la historia antigua con las tensiones actuales en Medio Oriente. El segundo hijo es Cam. Su nombre está relacionado con calor o ardor, y de él descienden los pueblos africanos y cananeos. Génesis menciona a Cus, Misraim, Fut y Canaán como los hijos de Cam. Cus es asociado con Etiopía y las regiones del África Oriental. Misraim es el nombre hebreo para Egipto, una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Fut se vincula con Libia y el norte de África. Y Canaán corresponde a la tierra donde siglos después Israel entraría y se establecería. Aquí aparece uno de los episodios más polémicos de la Biblia, la maldición de Canaán. Después del diluvio, Noé plantó una viña, bebió vino y se embriagó. Cam vio la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos. Sem y Jafet, en cambio, cubrieron a su padre sin mirar. Al despertar, Noé pronunció una maldición, no sobre Cam directamente, sino sobre su hijo Canaán. Este relato ha sido malinterpretado y mal usado a lo largo de la historia, pero su sentido bíblico apunta a que los cananeos, descendientes de Cam, estarían sujetos a los descendientes de Sem y Jafet. Y efectivamente, siglos después, Israel, descendiente de Sem, entró a la tierra de Canaán y la conquistó. Cam, entonces, representa pueblos de gran relevancia histórica, Egipto, Etiopía, Canaán, todos escenarios centrales en la narrativa bíblica. El tercer hijo es Jafet. Su nombre se asocia con expansión o amplitud. De él descienden los pueblos europeos y de las islas lejanas. Génesis menciona a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras como sus descendientes. Estos nombres se vinculan con regiones de Europa, Asia Menor y parte del norte de Asia. Javán, por ejemplo, está asociado con Grecia. Magog aparece en profecías posteriores, en Ezequiel y Apocalipsis, como un pueblo del norte vinculado a batallas finales. Jafet, entonces, es el ancestro de las naciones que poblaron las costas, las islas y las regiones que, con el tiempo, se expandieron hacia Europa y más allá. De ahí que se diga que Jafet representa la expansión, la multiplicación de pueblos que se dispersaron ampliamente por el mundo conocido. Estos tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, son conocidos como los padres de las naciones. Génesis 10, a menudo llamado la tabla de las naciones, describe 70 pueblos que surgieron de ellos. Esos 70 son vistos en la tradición judía como la base de todas las naciones de la tierra. Esta visión muestra que, aunque la humanidad se dispersó y se diversificó, todos tenemos un mismo origen. Todos descendemos de una misma familia. El árbol genealógico de Noé no es solo un registro antiguo, es un recordatorio de nuestra unidad esencial como seres humanos. Pero lo fascinante es cómo la Biblia conecta este árbol con eventos posteriores. De Sem vendrá Abraham y el pueblo de Israel. De Cam vendrán Egipto y Canaán, protagonistas de la historia del Éxodo y la conquista. De Jafet vendrán los pueblos gentiles que más tarde recibirían el Evangelio predicado por Pablo. Es decir, la genealogía de Noé prepara el terreno para toda la narrativa bíblica, desde la historia de Israel hasta la expansión del cristianismo. Cada rama de este árbol tiene un papel en el gran plan divino. Detengámonos un momento en los descendientes de Sem. Entre ellos encontramos a Arfaxad, que dará lugar a Eber, de donde surge el término hebreo. De ahí nacerá Teraj, padre de Abraham. La línea de Sem es la línea de la promesa. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra, está cumpliendo lo que ya había sido preparado desde Noé. Es como si el hilo de oro que venía desde Adán y pasó por Set, Enoc, Matusalén y Noé, continuara ahora a través de Sem hasta llegar a Abraham. Y de Abraham, finalmente, a Jesucristo. Esta continuidad muestra que el árbol genealógico de Noé no es un mero registro histórico, es un camino de redención. Los descendientes de Cam, en cambio, representan un contraste. Canaán, su hijo, dará lugar a pueblos que serán adversarios de Israel, hititas, jebuseos, amorreos. Egipto será primero refugio para Jacob y sus hijos en tiempos de hambre, pero luego se convertirá en opresor durante 400 años. Etiopía aparecerá en las profecías como un pueblo lejano que también conocerá la gloria de Dios. Es decir, aunque la maldición recayó sobre Canaán,
Los descendientes de Cam también forman parte del plan divino, ya sea como adversarios temporales o como pueblos que finalmente conocerán la salvación. Incluso en los linajes marcados por maldición, la gracia de Dios encuentra caminos para manifestarse. Los descendientes de Jafet expandieron la humanidad hacia regiones desconocidas. Javán, asociado a Grecia, se convierte en un puente hacia el pensamiento y la cultura que más tarde influirán en el mundo del Nuevo Testamento. Los griegos serán los que, siglos después, darán la lengua en la que se escribirá el Evangelio. Magog y Mesec aparecen en las profecías finales, como símbolo de los pueblos que se levantarán en los últimos tiempos. Es decir, Jafet no solo representa expansión geográfica, sino también el horizonte de la historia futura. Su descendencia abre las puertas del mundo conocido y desconocido, y su presencia atraviesa tanto la historia como la profecía. Al observar este panorama, comprendemos que el árbol genealógico de Noé no es un simple dato de curiosidad, es la raíz de toda la humanidad. Todos los pueblos, todas las culturas, todas las naciones tienen en común este mismo origen. Esta verdad derriba orgullos y divisiones. No hay raza superior ni nación exclusiva. Todos descendemos de un mismo tronco, y todos llevamos en nuestra sangre la huella de Noé y de su familia. En un mundo dividido por fronteras, etnias y conflictos, recordar este origen común es un llamado a la unidad y a la reconciliación. La Biblia nos recuerda que de un solo hombre, Dios hizo todas las naciones de la tierra para que habitaran sobre ella. Esa declaración, que aparece en el libro de los Hechos, conecta directamente con la genealogía de Noé. El propósito de Dios siempre fue que la humanidad viviera como una gran familia, no como enemigos enfrentados. Y aunque el pecado introdujo divisiones, el plan de Dios es restaurar la unidad en Cristo, el descendiente de Sem, que con su cruz une a judíos, gentiles, hombres y mujeres de toda lengua y nación. Así llegamos al cierre de este recorrido. Desde Adán hasta Noé vimos cómo la genealogía preservó la promesa. En Noé vimos cómo la fe y la obediencia aseguraron la continuidad de la vida en medio del juicio. Y en Sem, Cam y Jafet vemos cómo de un solo árbol brotaron todas las naciones de la tierra. La genealogía de Noé no es una curiosidad para los que aman la historia, es una enseñanza viva para todos los que buscan entender su lugar en el mundo. Porque si todos descendemos de un mismo hombre, entonces todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, el llamado de Dios es a vivir en reconciliación, en justicia y en amor. La próxima vez que mires un mapa del mundo y contemples la diversidad de pueblos y culturas, recuerda que todos, sin excepción, estamos conectados a un mismo tronco. Sem, Cam y Jafet no son solo nombres antiguos, son los padres de nuestras raíces. Y el Dios que guió a Noé, que preservó la vida en el arca, sigue siendo el mismo Dios que guía la historia hoy. El arco iris en el cielo es un recordatorio de que sus promesas siguen firmes. Y la genealogía de Noé es la prueba de que, a pesar de la corrupción, la violencia y la dispersión, Dios nunca ha dejado de cumplir su plan de salvación.